Bienvenido a Tank Stories, una edición especial del Tank Formativo en sábado, en donde te platicamos historias fregonas de casos virales, de casos de éxito, diferentes, disruptivos y que han hecho historia en el mundo. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, muchas gracias por escucharme. Vamos con la historia de hoy de Chespirito. Hoy tocó hablar la vida de Chespirito, la vida de Roberto Gómez Bolaños, que muchos ya lo conocemos y para muchos fue una gran parte de nuestra infancia. Hoy es 22 de febrero. Roberto Gómez Bolaños nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Si te quedas, les voy a platicar un poquito sobre la historia, cómo creó el programa, el concepto, sus orígenes, sus ideas y por supuesto también les voy a platicar un poco más de datos del programa Chespirito, de los otros actores, cómo llegaron a la serie. Por ahí vamos a platicar también algunos fun facts sobre la serie y pues espero que te guste esta Tank Story de sábado sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Fue el segundo de 3 hijos de Francisco Gómez Linares, un pintor e ilustrador, y Elsa Bolaños Cacho, una secretaria bilingüe. Su mamá era prima del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Desde pequeño mostró interés por las artes y el deporte, especialmente el fútbol y el boxeo. Practicó este último como amateur en su adolescencia, aunque su estatura muy baja lo llevó a abandonarlo. Ingresó a la Universidad Autónoma de México para estudiar ingeniería mecánica, pero nunca completó la carrera ni ejerció la profesión. A los 22 años comenzó su carrera como creativo en una agencia de publicidad, en la agencia Darcy, lo que lo conectó con la radio y la televisión. Durante la década de 1950 se destacó como guionista, escribiendo para programas como Cómicos y Canciones y El Estudio de Pedro Vargas, además de guiones para películas del dúo cómico Viruta y Capulina. O sea, escribía canciones de Viruta y Capulina, con quienes debutó como actor en 1959. Ahí ya salió en la pantalla, en el programa Dos Locos en Escena. El director Agustín P. Delgado le dijo, una vez impresionado por su talento para escribir y su estatura pequeña, una vez le dijo: eres como un Shakespeare pero chiquito, eres como un Chespirito, y por eso se quedó el apodo de Chespirito. Sé que mucha gente lo sabe, pero había gente que no lo sabe. Le dicen Chespirito y el nombre de Chespirito viene directamente de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque era un escritor y él también era un guionista. O eres como el guionista Shakespeare pero en chiquito, Chespirito, y de ahí en adelante él como comediante y como genio supo explotar este nombre. Dijo: este nombre trae algo, trae magia, y de ahí salió Chespirito, el que todos conocemos. En 1968 obtuvo su propio espacio semanal en la televisión y en 1970 creó el programa Chespirito, un programa de sketches que dio origen a sus personajes más icónicos, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, ambos estrenados como series independientes en 1973. Estos personajes, junto con otros como el Chompiras, el Dr. Chapatín y Chaparrón Bonaparte, lo convirtieron en una figura legendaria en la televisión latinoamericana, con un humor simple pero universal que trascendió generaciones y fronteras. Además de actuar, escribió, dirigió y compuso música para sus programas y telenovelas como Alguna vez tendremos alas y La Dueña, y obras teatrales como 11 y 12, que fue un gran éxito en México. En su vida personal, se casó en 1968 con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Su matrimonio terminó en divorcio en 1989 después de una relación extramarital nada más y nada menos que con la actriz Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Con Florinda, con quien había iniciado un romance en el 77, se casó en el año 2004 después de años de convivencia, y ella permaneció a su lado hasta su muerte. Su vida no estuvo exenta de polémicas. Apoyó campañas conservadoras del PAN en el 2000 y en el 2006 y enfrentó críticas por supuestas presentaciones ante dictadores y narcotraficantes, aunque él negó vínculos con estos últimos. Falleció el 28 de noviembre del 2014 en Cancún a los 85 años debido a problemas respiratorios agravados por diabetes y una adicción al tabaco, además de un diagnóstico tardío de Parkinson. Su cuerpo fue trasladado a Televisa San Ángel para una misa privada y luego al Estadio Azteca, donde miles de fans, muchos disfrazados de sus personajes, le rindieron homenaje. Es recordado por todos como un genio de la comedia que marcó la cultura popular hispanoamericana con su creatividad y humanidad. Todos amamos al famoso Chespirito, que nos dio personajes icónicos. Como bien lo saben, la mayoría de sus personajes empezaban con Che: el Chavo del Ocho, el niño huérfano que vivía en un barril en una vecindad, protagonista de su serie más famosa; el Chapulín Colorado, el superhéroe torpe pero valiente, conocido por
frases como no contaban con mi astucia. El Chompiras, un ladrón inepto que apareció en sketches como Los Caquitos, acompañado por el Botija y el Peterete. El doctor Chapatín de la Sierra, un médico anciano y gruñón, famoso por su bolsa de papel y su frase ¿qué pasa aquí? Y el Chaparrón Bonaparte, un loco excéntrico de los chifladitos, junto a Lucas Tañeda, que era interpretado por Rubén Aguirre con su grito característico chanfle. Algunos de los personajes sin H que hizo fueron Vicente Chambón, que como quiera tiene ese H, un fontanero torpe en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, uno de sus primeros personajes recurrentes. Lucas Cañeda, el compañero de Chaparrón Bonaparte, que ya lo mencioné ahorita, el Peterete, que también lo mencioné, el ladrón que acompañaba al Chompiras en algunos sketches de Los Caquitos, y el Shori, un boxeador de poca monta, otro personaje de sketches tempranos interpretado por él antes de sus series principales, que por cierto no era con CH, pero sí era con SH, el Shori. Se dice obviamente que la preferencia por la CH probablemente surgió del apodo Chespirito y su gusto por nombres que sonaran juguetones y distintivos en español. En cuanto al elenco principal del Chavo que todos conocemos, no llegó a través de audiciones abiertas tradicionales como las conocemos el día de hoy. En su mayoría los actores fueron seleccionados por Roberto Gómez Bolaños debido a relaciones previas de trabajo, amistades y su talento demostrado en proyectos anteriores con él o en el medio artístico mexicano. Como creador, escritor y director, Gómez Bolaños tenía un control creativo absoluto y prefería trabajar con personas en las que confiaba y con las que ya había establecido química artística. El elenco principal obviamente incluía a él mismo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Como creador y genio detrás del programa, él escribió todos los personajes y se asignó los roles protagónicos como el Chavo y el Chapulín Colorado. Su experiencia como guionista y su entrada a la televisión como actor en Dos Locos en Escena lo llevaron a desarrollar su propio espacio en 1968 en Canal 8, que luego pasó a Televisa en el Canal 2. Ramón Valdés, Don Ramón, era el hermano mayor de los actores Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés. Ya era un actor conocido en el cine de la comedia mexicana cuando conoció a Gómez Bolaños. Trabajaron juntos en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un segmento humorístico dentro de Sábados con Chespirito. Su química con Roberto lo llevó a ser invitado a Chespirito y luego a interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho. Carlos Villagrán, que todos conocen como Kiko, era un fotógrafo de prensa y amigo de Rubén Aguirre desde su trabajo en prensa deportiva. En 1968, Aguirre lo recomendó a Gómez Bolaños para un papel pequeño en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Su talento para la comedia lo llevó a ser parte del elenco regular y en 1971 Gómez Bolaños creó el personaje de Kiko específicamente para él tras verlo improvisar con cachetes inflados en un sketch. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era una actriz infantil conocida por su voz aguda y trabajos de doblaje como Lucy en Charlie Brown. Conoció a Gómez Bolaños en una fiesta infantil organizada por Televisa y fue invitada a Los Supergenios en 1968. Su habilidad para llorar en escena inspiró a Gómez Bolaños a crear la Chilindrina, diseñada como una niña pícara y llorona. Florinda Mesa, que hacía Doña Florinda y la Popis, era una actriz joven que trabajaba en Televisa cuando Gómez Bolaños la conoció en 1971. Le dio un papel en un sketch de Chespirito y su química personal y profesional con él, que eventualmente derivó la relación amorosa, la llevó a interpretar a Doña Florinda y más tarde a la Popis. Su ingreso al elenco marcó el inicio de su larga colaboración con Chespirito. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, trabajaba como productor ejecutivo en Televisa y era amigo de Gómez Bolaños desde los años 60. Cuando Chespirito obtuvo su programa en 1968, lo invitó a actuar en Los Supergenios, donde interpretó al profesor Girafales por primera vez. Su estatura de 1,96 y su voz grave lo hicieron perfecto para el rol, que luego se trasladó a El Chavo. Edgar Vivar, el señor Barriga y Ñoño, era médico cirujano y actor de teatro cuando conoció a Gómez Bolaños en 1970. Fue invitado a un sketch de Chespirito como el señor Barriga, aprovechando su físico robusto. Su éxito en el personaje lo llevó a interpretar también a Ñoño, el hijo del señor Barriga, creado específicamente para él, y por supuesto a El Botija. Angelines Fernández, Doña Clotilde y la Bruja del 71, era una actriz española exiliada en México tras la Guerra Civil de España. Conocida por su trabajo en cine con directores como Luis Buñuel, conoció a Gómez Bolaños en los años 70 y fue invitada a un sketch en Chespirito. Su apariencia y talento para la comedia la convirtieron en Doña Clotilde, creada especialmente para ella. La Chimoltrufia apareció por primera vez en Los Caquitos en los años 80 como la esposa del Chompiras. No formaba parte del Chavo del Ocho, sino del universo expandido de Chespirito. Esto ya era como Marvel y el universo expandido de Marvel, pero antes. Visionario el buen Chespirito. El elenco se mantuvo siempre consistente con los mismos actores porque Roberto Gómez Bolaños le gustaba la confianza y la química, prefería trabajar con un grupo pequeño y confiable en el que ya había establecido una dinámica exitosa desde Los Supergenios. El control creativo, como escritor y director, diseñaba personajes a medida de los actores que conocía, ajustándolos a sus personalidades y habilidades físicas o vocales. El éxito masivo del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado hizo innecesario cambiar al elenco. Los personajes se volvieron icónicos y sinónimo de la marca Chespirito, algunos hasta la actualidad. Muchos actores se convirtieron en amigos cercanos o incluso familia, como Florinda Mesa, quien se casó con Gómez Bolaños, fortaleciendo su colaboración. Sin embargo, no siempre estuvieron todos. Carlos Villagrán dejó
dejó el programa en 1978 por disputas sobre los derechos de Kiko y Ramón Valdés se fue en el 79 por solidaridad con Villagrán, regresando brevemente en el 81 antes de salir nuevamente. Estas salidas afectaron la dinámica, pero Gómez Bolaños mantuvo el núcleo con ajustes. Algo que es importante también es que todos los personajes fueron escritos por Roberto Gómez Bolaños, quien desarrolló sus personalidades basándose en los actores y en arquetipos de la comedia clásica. Ahí les va por si no lo sabían. El Chavo fue inspirado en Niños de la Calle y el estilo de Charles Chaplin, creado en 1971 como un sketch corto que evolucionó a serie en 1973. Don Ramón era basado en el pelado mexicano, un hombre común y perezoso diseñado para contrastar con otros personajes. Kiko era inspirado en Niños Ricos y Presumidos, creado por Carlos Villagrán tras verlo improvisar. La Chilindrina era una niña traviesa y llorona basada en las habilidades vocales de María Antonieta de las Nieves. Doña Florinda era una madre sobreprotectora y altiva, creada por Florinda Mesa como contraste con Don Ramón. El profesor Girafales era un maestro pedante y enamorado, diseñado para aprovechar la estatura y voz de Aguirre. El señor Barriga y Ñoño eran arquetipos del casero gruñón y su hijo consentido, ajustados al físico de Edgar Vivar. Doña Clotilde era una anciana misteriosa y romántica, creada por angelinas como la bruja del vecindario. Y la Chimoltrufa era una esposa chismosa y leal, desarrollada en los 80 para Florinda Mesa en Los Caquitos, como ya lo mencionamos. Y te dejo algunos datos curiosos del Chavo del Ocho que a lo mejor no sabías. El nombre completo de Roberto Gómez Bolaños en realidad era Roberto Mario Gómez y Bolaños. El I en su nombre a veces se omite, pero aparece en documentos oficiales. Curiosamente, él mismo bromeaba diciendo que su nombre completo sonaba a una mezcla de torero y poeta. Roberto Gómez y Bolaños. Como ya lo mencionamos algo antes, fue un boxeador amateur en su adolescencia y llegó a pelear en un torneo local en la Ciudad de México. Ganó un par de combates, pero abandonó el deporte porque, según él, me di cuenta de que no quería que me pegaran más. Su pequeño tamaño de 1.62 también influyó en su decisión, así que era un boxeador profesional frustrado. Como lo mencionamos, estudió ingeniería mecánica en la UNAM, pero nunca se graduó ni trabajó en ello. En una entrevista confesó que dejó la carrera porque la matemática lo aburría y él quería contar historias. Sin embargo, su paso por la universidad le dio una mente lógica que aplicó en su estructura de sus guiones. Su primer trabajo antes de entrar al mundo del entretenimiento trabajó brevemente como cajero en un banco a los 18 años. Lo despidieron porque no podía contar billetes rápido y decía que se le enredaban los números con las letras. A los 8 años estuvo a punto de morir al caer de un tejado mientras jugaba en la azotea de su casa. Sufrió una fractura de cráneo que lo dejó en cama durante semanas y su mamá Elsa lo cuidó intensamente, lo que él citó como una influencia en su fuerte vínculo con personajes infantiles como el Chavo. En los años 50, mientras escribía guiones, conoció a Mario Moreno Cantinflas en un set de filmación. Cantinflas le dijo: "Tú tienes madera para esto, pero no te copies de mí, hazlo a tu modo". Chespirito tomó esto como inspiración para crear su estilo único de comedia física y verbal. Fumó hasta 40 cigarros diarios durante décadas, lo que contribuyó a sus problemas respiratorios y al Parkinson que padeció al final de su vida. Intentó dejarlos varias veces, pero confesó en una entrevista que el cigarrito era mi compañero de escritura. El barril donde vive el Chavo no fue una idea original de Chespirito. En un sketch temprano de 1971, el equipo de producción olvidó construir un cuarto para el personaje y alguien improvisó colocando un barril en el set. A Chespirito le gustó tanto la idea que lo mantuvo como el hogar simbólico del Chavo, aunque nunca se muestra su interior porque la imaginación del público lo hace más grande. El 8 en el Chavo del 8 viene de Canal 8, donde se transmitió originalmente el programa en 1970 y 1971 antes de pasar a Televisa en el Canal 2. Chespirito eligió mantenerlo como un guiño a sus inicios, no porque el Chavo viviera en el departamento 8 como algunos lo creen. María Antonieta de las Nieves propuso el look de la Chilindrina tras recordar un disfraz que usó en una obra infantil, lentes grandes, coletas y un vestido corto. Chespirito ajustó el personaje a partir de esa imagen, añadiendo el llanto característica que ella ya sabía imitar de sus días de doblaje. Ramón Valdés improvisó el gesto de taparse la boca para no reírse en escena, algo que se volvió icónico de Don Ramón. Lo hacía porque, según él, las risas de los demás lo contagiaban y no podía actuar serio. La palabra chanfle que usa el Chapulín Colorado y otros personajes vienen de un término futbolístico mexicano que significa un disparo desviado o débil. Chespirito lo adoptó porque le parecía gracioso y poco común y lo popularizó tanto que hoy es sinónimo de sorpresa en varios países. El set original de la vecindad en Televisa San Ángel no fue construido desde cero, era una casa vieja y abandonada dentro de los terrenos de la televisora que el equipo adaptó con pintura y algunos arreglos. Chespirito insistió en mantenerla sencilla para que se viera real. En 1975 se grabó un episodio del Chavo donde Don Ramón fingía suicidarse saltando de un tejado para evitar pagar la renta. Aunque era comedia, Televisa lo censuró por considerarlo demasiado oscuro y nunca se transmitió. Solo existen rumores y guiones parciales de este capítulo perdido. Angelines Fernández, quien interpretaba a Doña Clotilde, fue una guerrillera republicana en la Guerra Civil Española antes de exiliarse en México en el 47. Chespirito la eligió porque le encantaba su acento español y su aire misterioso que encajaba con el personaje de bruja. Chespirito nunca grabó un final oficial para el Chavo del 8 porque, según él, los niños no tienen finales, siempre siguen existiendo en la imaginación. Rechazó propuestas de Televisa para hacer un
episodio conclusivo, incluso cuando el elenco comenzó a fragmentarse en el 78. El personaje de Doña Florinda tiene un guiño a Elsa Bolaños, la madre de Chespirito. La frase "vamos por un café" refleja cómo su madre solía invitar a sus amigas a casa, y el carácter fuerte y protector de Doña Florinda se inspiró en la personalidad de su madre Elsa. En los años 80, Disney contrató a Chespirito para adaptar El Chavo como una caricatura en inglés, pero él rechazó la oferta porque no quería perder el control creativo ni que los personajes fueran americanizados. Prefirió mantener su visión original en Televisa. Y por último, aunque el Chavo del 8 es un niño de 8 años en la ficción, Chespirito reveló en una entrevista que lo imaginaba como un personaje eterno sin edad definida, inspirado en figuras como Peter Pan, lo que explica por qué nunca crece ni tiene una historia detrás completa. El Chavo ha sido transmitido en toda América Latina, México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, etc., en España, en Estados Unidos, a través de Univisión y Galavisión, y lugares menos esperados como en Corea del Sur, Grecia, Japón y Rusia. En 2024 regresó a la televisión en varios países tras una pausa por disputas legales entre Televisa y la familia de Chespirito. En su apogeo, en los años 70, El Chavo del 8 alcanzaba 350 millones de espectadores por episodio a nivel mundial, un número comparable a eventos modernos como el Super Bowl. Hasta el 2012 se estimaba que las repeticiones en América Latina y Estados Unidos atraían 91 millones de espectadores diarios en todos los mercados donde se distribuía. Según Forbes, en Brasil a menudo superaba programas líderes en horario diurno. Según Parrot Analytics, en diciembre del 2024 la demanda del Chavo en Estados Unidos era 5.0 veces mayor que el promedio de series de televisión en los últimos 30 días, con un pico anual de 9.2 veces, colocándola en el rango de exceptional. Solo el 2.7% de los shows alcanzan ese nivel. Desde que terminó su producción en 1992 hasta el 2012, El Chavo del 8 generó aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en tarifas de sindicación para Televisa. Según Forbes, cada episodio de media hora ha recaudado más de 1.3 millones de dólares en promedio solo en repeticiones. Algunos reportes, como los de nuestros Stories y Rotten Tomatoes, sugieren que las ganancias totales en sindicación podrían superar los 2.000 millones de dólares hasta la fecha, incluyendo ingresos posteriores al 2012. Además, el merchandising, juguetes, ropa, DVDs genera al menos 24 millones de dólares anuales para Televisa, un número que probablemente ha crecido con proyectos como la serie animada y eventos conmemorativos. El Chavo del 8, más que una serie, es un pilar de la cultura pop latina. Sus frases como "se me chispoteó, eso", y "no contaban con mi astucia" del Chapulín Colorado forman parte del léxico cotidiano en países hispanohablantes y Brasil. En Estados Unidos, Los Ángeles declaró el 8 de septiembre como el Día del Chavo del 8 en 2016 por su impacto en la comunidad latina. En 2006 se lanzó El Chavo animado con 134 episodios que revitalizaron la franquicia para nuevas generaciones, aunque sin la chilindrina por disputas legales con María Antonieta de las Nieves. Para terminar, en total de episodios fueron 1,300 en su corrida original, más sketches hasta 1992. Se ha traducido a más de 50 idiomas, ha llegado a más de 50 países con distribución activa en al menos 20. En su máximo pico tuvo 350 millones por episodio y, como ya lo mencionamos, más de 91 millones en sindicación. El impacto del Chavo del 8 trasciende las cifras, su simplicidad, humor blanco y mensajes de honestidad y compasión resonaron universalmente, haciendo de un niño huérfano en un barril un símbolo de resistencia y alegría. La nueva serie Sin Querer Queriendo de Max, en colaboración con Warner Brothers, narra la trayectoria del icónico comediante mexicano desde sus inicios como creativo publicitario hasta su consagración como creador de personajes como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. El actor que interpreta a Gómez Bolaños es Pablo Cruz, un mexicano conocido por sus roles en series como Luis Miguel, La Serie y Las Viudas de los Jueves. Su elección fue anunciada oficialmente en febrero del 2024. La serie se espera que se estrene en algún momento del 2025, aunque aún no hay una fecha exacta confirmada, pero estamos todos ya esperándola con muchas ansias. La verdad, una de las Tank Stories que más me ha gustado contar. Una disculpa si fue muy larga. La verdad es que Roberto Gómez Bolaños es una de mis más grandes inspiraciones en la vida para muchas cosas. Me gusta mucho, lo disfruté mucho. Espero que ustedes lo hayan disfrutado mucho conmigo y nos vemos el siguiente sábado con una nueva Tank Story. Muchas gracias por escucharnos en esta edición de hoy de Tank Stories. Como siempre, muchas gracias por compartirlo. Nos vemos el siguiente sábado con una nueva Tank Story. Y si quieren sugerirme alguna historia para contar, me la pueden sugerir en mis redes de Tank Formativo.